Bueno, en este momento vamos a iniciar la parte de la distribución binomial de probabilidad. Distribución binomial de probabilidad. La función que se utiliza para la distribución binomial de probabilidad está dada por f de x igual a combinaciones de n en x por p a la x por q elevado a la n menos x. Es bueno aclarar que esta distribución binomial se utiliza para el caso de una variable aleatoria que sea discreta, o sea, solo puede tomar valores enteros, incluyendo el 0. Puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, hasta el n. Entonces vamos a mirar qué significa acá la letra n, qué significa, qué representa la letra x, la letra p y la letra q, para poder saber qué valores son los que se sustituyen en cada una. Como esta función la vamos a utilizar para calcular probabilidades, entonces siempre que calculemos cualquier f de x, el resultado va a ser un número entre 0 y 1, porque se trata de un resultado de una probabilidad. El n representa el total de ensayos o el total de casos posibles. La letra x representa el total de éxitos dentro de esos n casos posibles. La letra p representa la proporción o probabilidad de éxito. Y la letra q representa la proporción o probabilidad de no éxito o de fracaso, en otras palabras. Siempre estas proporciones, al sumarlas entre sí, siempre la suma de p más q es igual a 1. Cuando conozcamos el valor de una de ellas, la otra tranquilamente se puede hallar haciendo una resta de 1 menos la otra. En este caso, si conocemos el valor de p, entonces q se puede hallar cogiendo 1 y restándole el valor de p. Otro detalle importante acá. La palabra éxito, esta que tenemos acá, en estadística, específicamente dentro de la distribución binomial, hace referencia a poseer la característica de interés. La característica de interés. En este sentido, la palabra éxito no necesariamente lo más bueno, lo más bonito, lo más agradable, sino que es poseer la característica de interés. Si la característica de interés es algo desagradable, entonces cada que ocurra eso desagradable será contado como ¿qué? Como un éxito. Y lo contrario o lo opuesto será contado como un fracaso.
Vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Bueno, sin antes mencionarles que observen el video tutorial del manejo de la calculadora para hacer esta función. En la calculadora científica, para el manejo de esta función vamos a utilizar dos teclas importantes. Una es NCR. Esta tecla en la calculadora hace alusión a la parte de esta función que se refiere a combinaciones de n en x, o sea, a la parte que dice combinaciones de n en x. Y vamos a utilizar la tecla de elevar a cualquier potencia, que en algunas calculadoras es con gorrito. En otras calculadoras esa tecla es con una X y un cuadrito en la parte superior como un exponente. En otras calculadoras dice X a la N. Bueno, esta tecla la vamos a utilizar para la parte de la función que dice P a la X y también para la parte que dice Q elevado a la N menos X. Entonces es bueno que miren el video tutorial que les elaboré del manejo de la calculadora. Bueno, entonces voy a plantearles un ejemplo sencillo. Un ejemplo de aplicación donde podamos mirar la resolución de probabilidades utilizando esta distribución y también la calculadora. Vamos a suponer que tenemos 13 estudiantes. 3 estudiantes. Y estos 3 estudiantes van a participar en una rifa o en un sorteo de un computador portátil. De un computador portátil de pantalla táctil. ¿Y cómo va a ser esta rifa? Esta rifa está organizada de la siguiente manera. Va a existir un botón electrónico. Un botón electrónico. Sobre el cual el estudiante va a hacer clic. Y va a aparecer en una pantalla. Va a aparecer la generación de un número, pero no de cualquier número. Esta rifa o este sorteo fue planeado para que solo aparecieran números entre el 1 y el 5. O sea que puede tranquilamente aparecer el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Se ha establecido previamente que las condiciones para ganar es que aparezca aleatoriamente en la pantalla, o sea, acá, un número par. Entonces, si aparece un número par, entonces el estudiante gana el sorteo. El estudiante se gana
el computador. Si cuando el estudiante llegue y oprime acá el botón y le aparece acá en la pantalla un número impar, se ha establecido que el estudiante no gana el sorteo, o sea, pierde, no gana, o sea, pierde el sorteo. Pierde el sorteo del computador. En este sentido, cada que tengamos una pregunta y la característica de interés sea ganar, entonces, si la característica de interés es ganar, va a estar asociada con una probabilidad de 1, tenemos dos casos, o sea, de 2 sobre 5. 2 sobre 5. 2 dividido 5 es 0.40. Y cada que tengamos la característica no ganar, o sea, perder, va a estar asociada con una proporción o probabilidad, de, tenemos 1, 2, 3 casos posibles sobre un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de 5. 3 de 5 sería 0,60. Observen, siempre la suma de estos dos da 1.40, 0.61. Todavía no he dicho quién va a ser P y quién va a ser Q, porque eso depende de la característica de interés que nos pregunten en la probabilidad deseada. Entonces vamos a hacer nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco estudiantes, ¿de qué? De esos 13, 5 estudiantes ganen el sorteo de la rifa de ese computador, del computador, o sea que cada uno se gane un computador. Para resolver este ejercicio nosotros debemos fijarnos en varias cosas. Algo importante, acá nos están diciendo exactamente 5. Esta partecita de acá es importantísima porque precisamente es la que nos está indicando la pregunta que deseamos averiguar. Exactamente es con igual. La probabilidad de que exactamente es 5. Pero esta otra parte es la que nos está indicando la característica de interés. O sea que la letra P en este ejercicio va a estar asociada con la probabilidad de ganar, o sea, con 0.40. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Para resolverlo, simplemente hallamos la probabilidad de
f de 5, porque nos están diciendo exactamente 5. O sea, debemos calcular f de 5. ¿Con qué características? Con un n de 13. Una letra P, que en este caso va a ser ¿de qué? De 0.40, porque esa es la característica de interés. 0,40. Por lo tanto, la letra Q va a ser de 0,60. La letra X aquí es 5. Reemplazamos esto en la función. ¿En cuál función? En esta. Combinaciones de n en x por p a la x por q elevado a la n menos x. Entonces, para calcularla, hacemos f de 5 igual a combinaciones de n en x, o sea, de 13 en 5. Por P, pero P vale 0,40 elevado a la X, que es 5, por 0,60, o sea, por Q, elevado a la N menos X, pero 13 menos 5 es 8. Realizamos estas operaciones en la calculadora científica, y el resultado que nos arroja es 0,221355. O sea que ya podemos sacar nuestra conclusión o nuestra interpretación. O sea, la probabilidad de que exactamente 5 estudiantes ganen el sorteo es de 0,22. Eso se redacta la frase, que quede como interpretación. La probabilidad de que exactamente 5 estudiantes ganen el sorteo, o sea, que se ganen el computador, es de 0,22. O sea que se tiene una certeza de ocurrencia de este evento. Es decir, la certeza de que exactamente 5 estudiantes se ganen el computador es una certeza del 22%. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio donde la característica de interés sea totalmente diferente, para que observen los cambios que hay que hacer al reemplazar o al sustituir. Entonces, segundo ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente... Ahorita hacemos otros que no sea con exactamente. Esto solamente es iniciando para que miren cómo se aplica la función. Exactamente. La probabilidad de que exactamente 6 estudiantes, exactamente 6 estudiantes pierdan la rifa o el sorteo, la rifa del computador. Bueno, entonces, acá nos interesa mucho mirar esta parte de exactamente. Nos va a servir para
plantearnos la pregunta. Probabilidad de que exactamente 6 estudiantes. Pero la característica de interés, acá dice, pierdan. O sea que esta parte nos está indicando que en este ejercicio la letra P ya no va a estar asociada con la probabilidad de ganar, sino de perder. Aquí dice pierdan, o sea que esta es nuestra característica de interés. O sea que la letra P en este caso va a ser 0,60. Miren que cambia aquí la letra P y la letra Q. Entonces, para hallar la probabilidad de que X sea igual a 6, debemos entonces hallar f de 6 trabajando con un n de 13, trabajando con un P de 0,60, trabajando con un Q, por lo tanto, de 0,40 y con una X de 6. Sustituyamos los valores y miremos qué nos da. Entonces, f de 6 es igual a combinaciones de n en x, pero n vale 13. La letra x vale 6. Por p, pero en este caso la letra p es 0,60. Elevado a la x, que vale 6. Por la letra q, 0,40. Elevado a la n menos x, 13 menos 6 es 7. Realizamos estas operaciones en la calculadora y nos arroja 0,131173. O sea que ya podemos sacar nuestra conclusión. La probabilidad de que exactamente 6 estudiantes pierdan, o sea que no ganen ningún computador, es de 0,13. Redactamos esa frase, lo que significa que el grado de certeza de que ocurra este evento es de un 13%. Entonces se redacta la frase, la probabilidad de que exactamente, y se redacta y se escribe es de que de 0,13, o sea que el grado de certeza de que exactamente 6 estudiantes pierdan el sorteo es del 13%. Bueno, vamos a hacer otro, ya no con la palabra exactamente, sino con otra característica diferente. Tercer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo, cuál es la probabilidad de que como máximo 3 estudiantes se ganen un computador, o sea, ganen el sorteo, ganen el computador? Entonces, en este ejercicio vamos a mirar cuál es nuestra característica de interés. Acá nuestra característica de interés hace alusión a ganar. Y la pregunta está relacionada como máximo 3 estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte?
Como máximo quiere decir que llegue hasta 3, o sea que nuestra pregunta es probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Esto es lo que nos están preguntando. Y la característica de interés es ganar, o sea que la letra P va a estar asociada a es con el valor de 0,40. En nuestro caso, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. O sea, los valores que puede tomar la X, recuerde, son valores enteros iniciando desde 0. O sea que tenemos que calcular f de 0, sumarle f de 1, f de 2 y f de 3, porque vamos a llegar hasta f de 3. ¿Con qué valores vamos a trabajar esto? Todas estas operaciones de acá las vamos a trabajar con un n de ¿qué? De 13, con una letra P de 0,40, por lo tanto un Q de 0,60. Cuando los tengamos cada uno de ellos listos, entonces sí procedemos a sumar. Entonces calculamos f de 0 es igual a combinaciones de 13 en 0 por P, que vale 0,40 elevado a la 0 por 0,60 elevado a la 13 menos 0 es 13. Hacemos esto en la calculadora y nos da 0,001306. Calculemos f de 1. F de 1 es combinaciones de 13 en 1 por 0,40 elevado a la 1 por 0,60 elevado a la 13 menos 1 viene siendo 12. Efectuamos estas operaciones en la calculadora y nos da 0,011319. Vamos a calcular f de 2. Combinaciones de 13 en 2 por 0,40 elevado a la ¿qué? A la 2 por 0,60 elevado a la 13 menos 2 es 11. Al efectuar estas operaciones en la calculadora nos da 0,045277. F de 3 es el último que nos falta. F de 3, combinaciones de 13 en 3. Combinaciones de n en x, o sea, de 3 en 3, por P, que vale 0,40, elevado a la x vale 3, por 0,60, o sea, por Q, elevado a la n menos x, 13 menos 3 es 10. Efectuamos estas operaciones en la calculadora y nos arroja 0,110677. Procedemos a sumar este resultado con este de f de 1, con este de f de 2 y este de f de 3. Y vamos a mirar qué nos da acá. Entonces, total. Al sumar nos da 0,168579. O sea que ya podemos tranquilamente sacar nuestra conclusión, o sea, nuestra interpretación. La probabilidad de que como máximo sea x menor o igual a 3, de que como máximo 3 estudiantes ganen el sorteo del computador es de 0,168579.
16, 85, 79. O sea que el grado de certeza asociado con este evento es del 17%. Aproximadamente, o sea, del 16,85%. Bueno, vamos a hacer por último un cuarto ejercicio donde podamos visualizar claramente cuando es entre varios valores. Cuarto ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 8 y 11 estudiantes, coloquemos este diferente con otra característica, la probabilidad de que entre 8 y 11 estudiantes pierdan la rifa del computador? Entonces, para mirar entonces vamos a observar, nos están preguntando probabilidad entre estos dos valores y nos están diciendo que la característica de interés es que pierdan. Por tal motivo, los valores que vamos a utilizar acá para hallar esta probabilidad y que se escribe de la siguiente manera: probabilidad de que X se encuentre entre 8 y 11. Esta es la pregunta que nos hacen. ¿Y con qué valor de P? El que esté asociado con perder, o sea, con un P de 0,60. Ya sabemos que en nuestro ejercicio el N es 13 estudiantes. Entonces, para resolver también se realiza de forma similar a los que hemos venido elaborando, teniendo en cuenta las características básicas de este ejercicio. O sea que acá debemos calcular f de 8 más f de 9 más f de 10 más f de 11. Todas estas que vamos a hallar las vamos a trabajar con un n de 13, la letra P de 0,60 y la letra Q de 0,40 y luego las sumamos. Durante el proceso les recomiendo que coloquen la calculadora con un fix de unas 6 cifras decimales para hallar cada uno de esos f de x. Ya luego, al final, cuando vayan a dar la conclusión, sí la pueden dar con 2 cifras. Listo. Les voy a colocar aquí la indicación del primero. Por ejemplo, f de 8. F de 8 es coger combinaciones de n 13 en 8 por P, pero en este caso P va a valer 0,60 elevado a la X, que es 8, por 0,40 elevado a la 13 menos 8, pero 13 menos 8 es 5. Hacen estas operaciones en la calculadora y les da 0,22 1355. 1355. Incluso terminémoslo de una vez, que tampoco es que falte mucho. F de 9. Cogemos combinaciones de 13 en 9 por 0,60 elevado a la 9 por 0,40 elevado a la 4. Porque 13 menos 9 es 4.
Al hacer estas operaciones nos da 0,18, 4462. F de 9, F de 10 es coger combinaciones de 13 en 10 por 0,60 elevado a la 10 por 0,40 elevado a la 13 menos 10 es 3. Eso nos da 0,11 0677. El último es F de 11 porque dice entre 8 y 11. Entonces F de 11 es combinaciones de 13 en 11 por 0,60 elevado a la 11 por 0,40 elevado a la 2 porque 13 menos 11 es 2. Esto nos da en la calculadora 0,045277. Vamos a totalizar, vamos a sumar F de 8 más F de 9, F de 10 y F de 11. Ese total nos arroja 0,561771 y podemos entonces concluir. Entonces, conclusión o interpretación del resultado. La probabilidad de que entre 8 y 11 estudiantes pierdan el sorteo o la rifa del computador es de 0,561771. O sea que el grado de certeza está relacionado con una certeza del 56%. O sea, tenemos una certeza del 56% de que entre 8 y 11 estudiantes pierdan la rifa. Les ha hablado la docente Marinieves Cruz Zuluaga de la institución universitaria ESUMER. Hasta pronto.